Yo conocí a José cuando estaba trabajando, empezando el proyecto de Ojos de Perro. Pablo Guevara estaba trabajando en el INTE, en el Ministerio de Educación, y convocó a un grupo de gente que después se ha hecho bastante conocida. Pero en fin, dentro del grupo de gente, uno de los que estaba trabajando con Pablo era José. No sé si fue en una partida de póker, en la cual él siempre ganaba, porque todos chupaban y él solo fumaba. Conocí primero al director artístico antes que al poeta, pero se mezclaban las cosas. O si fue pescando en Pucusana, que eran unas sesiones de pesca muy particulares, porque mientras el chino pescaba, caballas, ¿no?, que era lo único que se sacaba ahí, Pancho Lombardi buscaba formas científicas de cómo poner el anzuelo y la carnada. Willy Guevara recitaba materialismo dialéctico ahí en la proa de la lancha. Yo lo conocí a José después que se hizo Maruja. Yo estaba en la universidad, acababa de llegar de Alemania, de hacer también producción, y venía este proyecto Los Ojos de Judas. Entonces, Guayo, Judín me hablaron de José, que había estado, estaban fascinados, y a mí también me encantó conocerlo. Y Pancho Adriancén me iba donde José, donde el chino, donde nuestro querido Guata, que era ideal para ese proyecto, porque él era escritor y era de Laredo, donde la historia sucedía, es decir, en un cañaveral. Cuando vino lo de Maruja y el Infierno, el proyecto Maruja y el Infierno, yo estaba trabajando el guión con otra persona, con un guionista argentino, con Edgardo Russo, y con José retomamos el guión, le dimos vuelta. Luego La ciudad y los perros, que es, yo creo, quizás el trabajo de guión más importante que él hizo, pues es una adaptación espléndida de la novela de Vargas Llosa. Cuando logré el apoyo para hacer mi primer largometraje, que se llama Reportaje a la muerte, primero y único, inmediatamente lo involucré para que él haga el guión. Trabajar con el chino, como yo lo llamaba, era una experiencia muy particular. Primero, por sus horarios. Él trabajaba en las noches. Recuerdo que trabajaba a partir de las 10, 11 de la noche y se quedaba hasta 5 o 6 de la mañana y dormía casi en el día. Y entonces tampoco es que uno podía hacerle una guardia permanente, o cuando uno iba a buscarlo y de repente encontraba que él se ha quedado toda la noche y que ahora está durmiendo. En fin, era todo un lío. Y las reuniones de 1 hora se convertían en reuniones de 4 horas, donde a la hora de intentar terminar la reunión, pues Guata te acompañaba hasta el auto, hasta la esquina y seguía con nuevas anécdotas e historias, ¿no? Se tomaba su tiempo, tenía su nota oriental, entonces claro, él se demoraba, y se demoraba y se demoraba. Como buen japonés, además, ¿no? Era capaz de hacer cosas imposibles, ¿no? Claro, se daba sus tiempos japoneses, ¿no? Pero bueno, él era una persona paciente y había que seguirle el ritmo. Y afortunadamente la película es una de mis películas favoritas, digamos, de las mías, es una de mis películas de las cuales yo me siento con el paso del tiempo más contento. Y evidentemente una de las virtudes principales de la película es la adaptación. Y escribió 2 de los 4 guiones. Siempre me daba sus avances a mano. Tengo incluso algunos manuscritos ahí que los guardé. Trajo sus notas de la reunión y el Chema trajo sus páginas escritas a máquina de la escena. Bueno, a la 3ª reunión ya el chino no se aguantó y empezó él ya a traer la escena escrita. Y entonces el Chema empezó a quedar fuera del guión de la película, y el Guata, pues, que se moría de ganas de escribir, rompió sus temores y agarró las riendas del caballo, ¿no? Estefan tuvo el proyecto, la idea de hacer una 3ª película con Gregorio y con Juliana, ya mayores, y llamó primero a un guionista, creo que no se entendió del todo con él, y finalmente llamó a Guata para que escribiera el guión de Anda, corre, vuela, y me llamó a mí para dirigir. Yo aprendí mucho de esa experiencia
Hasta ese momento mi experiencia había sido básicamente periodística, nunca había estado en un documental gracias al equipo que me acompañó, pero especialmente por ese don de la palabra que José plasmó y yo pude interpretar a través de la comunicación, de algo tan profundo, tan sentido, de encontrar en cada rincón del Perú, de Lima, del Cusco, de Arequipa, fuera del Perú, todo eso que él en sus palabras me pedía que interpretase. Entonces nos convertimos un poco en interlocutores primero de Estefan, y Wata, claro, en ejecutor de esas ideas, a las que, hasta donde recuerdo, la película es del 93, 92, yo colaboré, bueno, di algunas ideas, pero evidentemente el creador y ejecutor del guión fue Wata. Siempre había como alrededor de él un grupo, ¿no?, que lo escuchaba, a él le gustaba además ser como una especie de oráculo, ¿no?, que lo escucharan. Nos reuníamos cada cierto tiempo, a veces una vez por semana o cuando se podía, para contar historias, redactar cosas, hacer guiones. Entre ellos estaba Guayo Cayo, Mónica Alpaca, ¿no?, Judy Vélez, que hacía script y que lo admiraban mucho y lo seguían como maestro, ¿no? La verdad que era una persona que tenía ese carisma, ¿no? Se convirtió en una especie de mentor de todos nosotros, con los cuales soñábamos sobre el futuro de hacer películas. Porque además él era muy afilado y muy duro en sus comentarios. Él podía ser hasta sangriento en comentarios críticos con otros, ¿sabes? Hubiera sido muy tonto al conocer a José no tratar de aprovecharlo como colaborador por la gran capacidad que él tenía, ¿no? Entonces yo lo aproveché en todas sus facetas. Yo recuerdo gente que le ha llevado guiones o gente que le ha llevado poesía, porque en una época, ya te digo, compartíamos muchas horas. Y haber salido destruido después de una reunión con José, porque era de un nivel crítico feroz. Era muy ácido, ¿no? Realmente muy ácido. Era muy exigente, en general creo que fue una persona muy exigente, consigo misma, pero con los demás. Hemos discutido varias veces y varias veces no hemos estado de acuerdo. Obviamente quería que sus ideas prevalecieran, pero sin embargo, un gesto de humildad o quizás de necesidad también, él muchas veces tuvo que bajar la cabeza y subordinar sus conceptos a los conceptos para la persona con la cual estaba colaborando. Eso imagino que debe haber sido muy, muy difícil para él, considerándose él como lo que era, un gran intelectual, y probablemente sus ideas eran mucho más ricas y valiosas que las que otras personas, en las cuales yo me incluyo, podíamos tener. Uno como realizador se olvida y cree que todo lo hizo uno, pero el Wata era central. Tenía mucha capacidad de identificar cosas, situaciones que eran realmente graciosas, ¿no? Pero era más la ironía, ¿eh? Por más irónico que pareciera, José tenía la cualidad de siempre darte las ideas correctas. Y claro, es la persona ideal a ver si quiere hacerlo. Porque Wata había estudiado arquitectura. Yo no sé si terminó, pero se quedó muy próximo con unos cuantos cursos. Y ya yo creo que una persona que sabe matemáticas, que es poeta, imagínense qué nivel intelectual, ¿no? Me pareció ideal, ¿no?, que la misma persona que estaba trabajando cada escena, que estaba inventando los lugares, las locaciones, todo eso, se hiciera cargo de cómo representar visualmente todo eso, lo que había alrededor. Mi sorpresa es que podía ser un poeta en escenografía, cuando el escenógrafo en nuestro medio es no solo el creador, el diseñador, sino el constructor de cosas. Y descubrí una faceta que yo no conocía de él. Me parece que no congeniaban. A él le gustaba mucho pues trabajar con las cosas naturales, le gustaba modificar la materia, le gustaba ese tema de la pintura, ensuciarse la mano, ¿no? Por lo menos era mi prejuicio, ¿no? Y tenía además, claro, una especial sensibilidad para la combinación de color. Tenía criterio, tenía gusto, era un poeta. Era un obsesivo de la pulcritud y tenía pues manos de artesano, ¿no? Era una de las cosas que yo creo que le gustaba más. Quizás le gustaba más eso
que el proceso laborioso y penoso un poco de la creación escribiendo. Fui muy exagerado en mis exigencias con él, ¿no? Quiero las cosas así, necesito espacios cómodos para trabajar, escenarios amplios, techos altos, pero siempre con la permanente duda de lo que podía ser un poeta, por más amigo querido que fuera. Bueno, cuando fuimos, pues claro, se comprobó un poco lo que yo sospechaba. Entramos al cuarto de la vieja y medía 3x4. En esa época se filmaba con una cámara de 35, con un blim que tenía dificultades de movilidad y además pues de colocarlo en el escenario. Ya era 1 metro que te quitaba el aparato ese monstruo, ¿no? Pues le digo a Pancho, claro, ¿qué esperábamos? Esto no sirve. Pero la sorpresa es que Wata, además con su sonrisa muy especial, agarró y dijo, un momentito, y empezó a jalar las paredes y nos había hecho un escenario con paredes movibles. En un escenario exterior, ¿no? En un ambiente exterior, había hecho una casa con paredes, techos, cosas movibles, huecos entre el segundo piso para poner cámaras cenitales y de repente hasta obviar grúas. Hizo todo íntegramente, prácticamente sobre el escenario. Sabía de diseño, hizo unos planos que eran tan hermosos como el escenario mismo. Decía, este señor se dedica a leer y encima construye cosas. Era complejo, era amplio, sus conocimientos eran... Había algo de poesía cuando hacía este cuarto de donde iba a estar Elvira Travesí. Yo llegué muy crítico, es más, malhumorado, porque tanto tiempo y lo que teníamos ahí no servía, hasta que nos mostró que las paredes se movían. Y el chino se voltea y me dice, seré poeta, pero no cojudo. No sé. Cuando digo que había algo de poesía en el oscurecimiento de una cocina, ¿no? Me acuerdo en Maruja en el infierno, él tuvo que oscurecer y hacer un hollín artificial en la cocina de Maruja en el infierno y se pasó toda la noche oscureciéndola y preocupó mucho por tener instrumentos de cocina blancas, de loza despostillada, ¿no? Pero más sorprendente que eso fue cuando no encontramos una cueva. Había un suceso en que se esconden, se refugian en una cueva los dos personajes. Entonces decidió hacer una cueva también en este estudio improvisado que en realidad era la azotea de las oficinas de Estefan. Y bueno, yo veía ahí que construían y de vez en cuando visitaba, pero los dejaba trabajar mientras estaba haciendo yo otras escenas. Y el día que estuvo Listre visité, realmente me quedé sorprendido porque es un trabajo impecable. El primer largometraje que produje en el Perú, que se llamó Malabrigo, el director artístico era José Watanabe. Pero no solamente era director artístico, sino era el consejero de todos. Era Wata quien escogió de manera muy precisa para una escena una locación en el kilómetro, si no me equivoco, 118 de la carretera sur, quien escogió una casa antigua que habría sido quizá algún tipo de depósito. En medio de la carretera me decía, para acá, bájate. Y caminamos por el Arenal hasta un precipicio que daba al mar y me decía, acá vamos a filmar la toma donde ella encuentra el chicho. Y yo decía, pero José, acá no hay nada. No, es que vamos a poner un árbol, vamos a sembrar unas estacas de árboles quemados, pero no hay nada, hay que traerlo. Iba directamente y decía, esta es la locación, acá la vamos a encontrar, tenemos que hacerlo por acá. Y él tenía la razón siempre cuando al final nos dábamos cuenta que buscar otros lugares era innecesario. En Malabrigo me acuerdo que se enamoró del hotel, del exterior del hotel, pero claro, no había interior. El interior del hotel lo filmamos en Guarmey, en los baños de Bosa, y yo siempre andaba preocupado si iban a haber continuidad entre la puerta del exterior del hotel de Puerto Chicama con la puerta interior, pues de eso ya se había preocupado Wata. Ya él había fabricado una puerta que era exacta para ponerla en las escenas del interior. Y las habitaciones del hotel están acá, en Barranco. O sea, lograr unificar estos tres escenarios tan lejanos uno del otro y que la película se convierta en uno solo, creo que fue una de las grandes obras de trabajo creativo que tenía José. O sea, yo sospeché desde un comienzo que el chino no podía construir nada, que no podía diseñar nada, y menos aún prever asuntos estrictamente de iluminación. Sin embargo,
en la Curtiembre, donde yo de antemano sabía que iba a tener dificultades para iluminar, él ya había previsto eso y me había colocado prácticamente lugares propicios para yo poner mis luces. O sea, había previsto unas toldos para que yo manejara mi continuidad de luz natural que entraba por las ventanas. No existía el HMI. José era muy cuidadoso con los presupuestos. Y cuidaba cada centavo y tenía su librito con sus cuentas donde apuntaba todo y le daba a él una satisfacción enorme y le alimentaba su ego de poeta cada vez que encontraba una solución que no solamente era más económica, sino que era genial. Es más, maravillosamente, yo no me tenía que preocupar muchas veces de detalles de utilería y de cosas de vestuario porque José ya lo había resuelto. Como conoce todo Lima y se conoce a todo el mundo, él ya se había conseguido la lamparita de época. Conocía todos los rincones de Lima. Yo descubrí muchísimas cosas que en mi vida, y era precisamente por el conocimiento de Huata, de Lima, de los lugares más recónditos, las cuestiones simbólicas, lo que representaba, el tema también místico, no solamente el tema histórico, arquitectónico, sino una cosa sumamente completa. O sea. Recuerdo que en la Ciudad de los Perros estábamos buscando un parque y nos lleva a un parque por Angamos que dice que es el árbol más grande de Lima y más ancho de Lima. ¿Cómo sabías el árbol más grande de Lima? José tocaba la puerta y se conseguía que la señora le preste la lamparita, que le preste la palangana de la abuela. Y yo decía, a mí no me lo hubieran dado en su vida. Bueno, a José le prestaban todo. Yo creo que en él el tema de la dirección artística y del mismo hecho de hacer cine, escribiendo, era como entrar en un universo paralelo a su trabajo en la poesía. Muy minucioso, muy detallista, y creo que ese es el secreto de la dirección de arte. La dirección de arte es el detalle, ¿no? Es la famosa antigua frase, en el detalle está Dios. El cine peruano con la dirección artística de Watanabe, digamos, con esa minuciosidad, con esa prolijidad, con el pequeño detalle efectivamente artesanal, pero que no lo era únicamente porque todo su trabajo artesanal estaba inspirado, lógicamente, estaba movido por ideas y por convicciones muy profundas sobre lo que es la belleza, ¿no? Encontraba belleza que no necesariamente tiene que ser bonita, que era algo que él siempre nos repetía. Él encontraba una belleza que lo conmovía. Yo me acuerdo que estábamos haciendo Alias La Gringa y él había trabajado mucho en el desorden burocrático de los files del alcaide de la prisión, que era Orlando Sacha. Y se le pararon los pelos cuando vio que eso no había salido en la película. Y me llamó la atención y me dijo que, pero si eso era la esencia del personaje. Y entonces en ese momento ya no dejaba él el visor. Entonces, y si el camarógrafo volvía a encuadrar, él corría de nuevo a reacomodar las cosas para asegurarse que en pantalla estuviera aquello que él sentía la dirección artística podía aportar al universo visual de los personajes y de la película. Se metía en todo, cosa que amargaba a mucha gente porque se metía en el sonido, se metía en la fotografía, en la iluminación, se metía en todo. El puesto de gerente de televisión es un puesto ejecutivo, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de este puesto ejecutivo en la que se ven cosas, digamos, poco relacionadas con el campo mismo, José era de las personas que realmente no podía con su genio. Entonces llamaba a los productores para que le presentasen los guiones y él, conociendo su trabajo, él corregía. Pero yo creo que eso es algo que tenemos que agradecer todos los que trabajamos con él. Y bueno, teníamos a José, que José sabía todo. Él quería aparecer en una escena de Malabrigo. Estábamos conversando, entonces le digo, bueno, aparece y cruza tú por la... Sal tú del bar, del restaurante, y él me dice, ya pues, pero ponme una chica para darle su chequeada. Y él me queda mirando y me dice, oye, ¿y por qué me dices José y no me dices Huata? Y yo le digo, porque a mí no me gusta que me digan Shinki. Y él se ríe, sí, ¿no? Frente al barrio vi pasar 4 renos y un carruaje, sin conductor y sin frenos. Subí al vuelo, fui al cielo. ¿Qué tal viajar?
muchacho.